Bueno, aquí estamos comenzando el primer sermón del Señor Jesucristo que aparece en el libro de Mateo. Es quizás el más importante, es el primero en aparecer, es un sermón que tiene que ver con el reino como tal y comienza con un segmento llamado las bienaventuranzas. Es un sermón que tiene un orden magistral, que tiene una estructura, que tiene una profundidad y que también tiene mucha claridad y es muy simple en todas sus argumentaciones, pero supremamente profundo. Es la base del discipulado cristiano y es necesario que nosotros cada día examinemos esto porque esta es la vida cristiana en realidad y lo que Jesús demanda de nosotros. Estuvimos viendo que en ese sermón del monte que comienza en el capítulo 5 de Mateo, vamos a nuestras Biblias, ahí en el capítulo 5 encontramos la primera parte del sermón que estuvimos viendo la semana pasada, habla de el carácter de los súbditos del reino. Recuerden que habíamos dicho que se trata de la constitución del reino. Como todo país, un país tiene una constitución, una ley que lo gobierna, así también el reino de los cielos tiene una constitución y esta es la carta magna del reino de los cielos, del reino de Dios, del reino del Señor Jesucristo. Es el, digamos, todos los estatutos que deben regir sobre el reino de los cielos y sobre los súbditos del reino de los cielos. Y recordemos también eso, que nosotros somos los súbditos y Él es el rey. Él da las órdenes, nosotros obedecemos. Él es el rey, nosotros le servimos y lo adoramos. Entonces, el sermón comienza haciendo una explicación de cómo es el carácter de los súbditos del reino de los cielos. Y sabemos que los súbditos del reino de los cielos son todos aquellos que han pasado de muerte a vida, todos aquellos que han nacido de nuevo, todos aquellos que han sido transformados por el poder de Dios, todos aquellos que han experimentado el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es un quebrantamiento del corazón que sucede por el poder del Espíritu Santo y a través de la predicación de la palabra de Dios. Lo opera el Espíritu Santo, pero lo opera a través del oír la palabra de Dios. Y que ese quebrantamiento y ese arrepentimiento de corazón es el que produce ese carácter en los hijos de Dios o en los súbditos del reino, porque estábamos hablando de que el tema fundamental de el Evangelio de Mateo es el reinado de Cristo y presenta a Cristo como rey y a nosotros como sus súbditos y a su reino como el reino de Dios, como el reino de los cielos. Y estas son las bienaventuranzas, 8 bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, los que se humillan, los que conocen que son pecadores, bienaventurados los que lloran. Segunda bienaventuranza, o sea, los que les duele en el corazón su pecado y su injusticia. Bienaventurados los mansos, que son aquellos que precisamente porque se consideran pecadores, porque les duele ser pecadores, han dejado toda esa agresividad y toda esa arrogancia y toda esa violencia y se convierten en personas mansas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pero se trata de la justicia de Dios, de aquellos que quieren ser justos, de aquellos que quieren vivir en integridad, de aquellos que quieren vivir una vida que le agrade a Dios. Bienaventurados los misericordiosos, son aquellos que no condenan, son aquellos que no dañan, que no destruyen, sino que están buscando que los demás alcancen también la misma misericordia que ellos alcanzaron. Bienaventurados los de limpio corazón, y básicamente son limpios de corazón porque ya han llorado por su pecado, porque ya se han arrepentido, porque ya han sido limpiados. Esos de limpio corazón verán a Dios. Y luego seguimos con los pacificadores, que dijimos que son los que hacen la paz a través del Evangelio de la paz. Cuán hermosos son sobre los montes los pies de aquellos que anuncian la paz. ¿Cuál es el anuncio de la paz? El anuncio del Evangelio, el anuncio de que Dios nos ofrece perdón de pecados y vida eterna a través
de la muerte de su Hijo Jesucristo a través del sacrificio de la cruz. Pacificadores son aquellos que le predican el evangelio a las almas y no necesariamente aquellos que se llevan bien con todo el mundo. Y por último tenemos bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, son aquellos que son perseguidos no por su imprudencia ni por su necedad, sino porque realmente sus vidas cuestionan las vidas de los demás. Sus vidas, su integridad, su rectitud, su justicia y la forma como ellos viven y reaccionan en este mundo produce que sean perseguidos, porque el mundo siempre va a aborrecer a Dios y aquellos súbditos del reino de los cielos tienen en su carácter el sello de Dios, que el mundo enseguida percibe y el resultado es pues persecución, rechazo, burlas, lo mismo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Pero eso produce bienaventuranza, porque el galardón para las personas que son perseguidas por causa del Señor Jesucristo es grande. Bueno, las bienaventuranzas, que es el carácter de los súbditos, termina en el versículo 12 y básicamente es bienaventurados, gozados, alegrados, o sea, es algo que es supremamente controvertido porque habla de la verdadera felicidad, del verdadero gozo, pero son personas que lloran por su pecado, son personas que son humildes, que son mansas de corazón, que tienen misericordia, que lloran para que Dios les limpie el corazón y que finalmente son perseguidos por causa de la justicia, pero son eminentemente felices, dichosos y bienaventurados. Ese es el carácter de los súbditos del reino. Ahora el Señor Jesús va a hablar acerca de la misión de los súbditos del reino y vamos a leer rápidamente el versículo 13 al 16 de Mateo 5. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bueno, hay dos cosas fundamentales acerca de la función de los súbditos del reino, que es la función de la iglesia, que es la función del creyente, que es para qué estamos aquí en la tierra, si realmente Dios nos perdonó todos nuestros pecados y le pertenecemos a Él, cuál es el objetivo de que estemos aquí en la tierra, cuál es nuestra misión para con el mundo. Y Jesús describió esa misión con dos elementos. El primer elemento es la sal. Para entender lo que Jesús quiere decir, nosotros tenemos que retomar el valor y la función de la sal en aquel tiempo en que no existían los refrigeradores, no existían la nevera y la sal era un elemento muy preciado porque se utilizaba como preservativo. Por ejemplo, cuando ellos cazaban un animal y mataban el animal y lo despedazaban, tenían carne para una semana aproximadamente. Un animal podía dar carne para una semana para una familia. La única manera que ellos tenían para preservar esa carne de la pudrición, de la putrefacción, la única manera que tenían era a través de la sal. Salaban la carne y esa carne salada se conservaba para que ellos la pudieran comer sin que se pudriera. Ese es el valor de la sal en aquel tiempo. La función básica de la sal es preservar la pudrición, inhibir la putrefacción, actúa como un antiséptico, como un desinfectante. Bueno, en cuanto a eso, lo que Jesús nos quiere enseñar con ese ejemplo, trasladándolo acá a lo práctico de cómo así que nosotros somos la sal de la tierra, en ese mismo orden de idea podemos entender que la tierra como tal está en un proceso de corrupción. Eso es lo importante que debemos entender. La tierra como tal está en un proceso de corrupción. De hecho, el capítulo 1 de la carta a los romanos habla acerca de un proceso de corrupción que se vive en la humanidad desde el momento en que el ser humano le da la espalda a Dios y decide adorar los ídolos y decide
crear sus propias teorías acerca del origen del mundo y finalmente negar la existencia de Dios. ¿Qué sucede cuando eso pasa? Vamos a Romanos capítulo 1 y leemos del versículo 22. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Eso se refiere a la necedad del hombre que dice que Dios no existe, que somos un proceso de generación espontánea o que somos un proceso evolutivo, pero que no existe un creador. Eso es una necedad, tanto bíblica como científicamente es una necedad. Entonces, en esa necedad el hombre se va corrompiendo, comienza por corromper su manera de pensar y luego esa corrupción lo lleva a una decadencia total. Vamos al versículo 22, nuevamente. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El hombre a través de todos los siglos ha adorado diferentes criaturas, diferentes animales de la naturaleza y ha adorado diferentes dioses con forma humana. Se refiere a eso, cambiaron la gloria de Dios, que es incorruptible, por una imagen de un ser, de una criatura que es corruptible. Al hacer eso, versículo 24, hay una consecuencia. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su laxivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ese es un cuadro en Romanos 1 del 22 al 32, es un cuadro que tenemos de cómo la humanidad se ha ido corrompiendo, donde primeramente se envanece diciendo que Dios no existe, luego por negar a Dios, somos hechos a imagen de Dios, somos hechos para reflejar la gloria de Dios, negamos la existencia de Dios y nuestra vida pierde el sentido, pierde el propósito, y dice que Dios los entrega, o sea, los abandona a unas pasiones vergonzosas, a unas pasiones que han degradado al ser humano, y ahí es donde aparece el homosexualismo, el lesbianismo y todas las depravaciones sexuales y todas las prácticas que degradan al ser humano como tal. Pero no solamente eso, también Dios los abandona a una mente reprobada. ¿Qué es una mente reprobada? Es una mente que se deleita en la injusticia, en la iniquidad, en la maldad. Dice que son inventores de males, dice que son desobedientes a los padres, que son implacables, que son desleales, que son sin afecto natural, y vemos todo lo que está sucediendo en la humanidad, de cómo las mujeres quieren abortar a sus hijos, y aún mujeres que tienen ya sus hijos en sus brazos, los matan, los venden, los entregan. Estamos viendo un problema de una degradación moral, espiritual, de la pérdida de la dignidad del ser humano, y como tal el mundo se está corrompiendo como una carne que usted deja fuera del refrigerador y que con el pasar del tiempo comienza su proceso de putrefacción. La iglesia es la que está llamada a impedir, a inhibir, a estorbar el aumento de la depravación, el aumento de la maldad. La iglesia tiene que ser un estorbo para la maldad. Yo les coloqué aquí dos ejemplos que ilustran esto. Por ejemplo, en el Salmo 1, que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado.
sino que en la ley de Jehová está su delicia. O sea, es un hombre que no se sienta con todo el mundo, es un hombre que no anda con todo el mundo, es un hombre que no escucha las conversaciones de todo el mundo, es un hombre que rechaza, que sanciona este tipo de práctica y este tipo de consejos y que se convierte en un estorbo para el avance del mal. También tenemos un ejemplo con los hijos de Samuel. No sé si ustedes recuerdan, esta historia está en el primer libro con los hijos del sacerdote Elí. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 3, versículo 13, Dios le dice al sacerdote Elí que sus hijos han hecho lo malo delante de él, que sus hijos han hecho que el nombre de Dios sea blasfemado, que sus hijos con su comportamiento eran fornicarios, eran idólatras, se robaban las ofrendas del templo, hacían y deshacían, y Dios le dice al sacerdote Elí que tú no lo has estorbado. O sea, el problema, Elí, es que ellos son así, pero tú no has hecho absolutamente nada por estorbar, por impedírselos, no te has opuesto a la perversión y a la maldad de tus hijos. Esa es la función de la iglesia. Nosotros como iglesia estamos aquí para hacer sal, estamos aquí para inhibir la putrefacción, estamos aquí para estorbar el avance de la perdición y de la corrupción. Y tendríamos que preguntarnos si estamos haciendo bien el trabajo, porque en ese mismo texto, cuando Jesús está colocando los cimientos, colocando los estatutos de su reino, ahí mismo dice algo bien interesante, dice, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Si la iglesia deja de ser sal, es decir, si la iglesia deja de impedir, de ser un estorbo para que la maldad aumente, si nosotros como iglesia nos constituimos en un pueblo que es complaciente con el pecador o que celebra el pecado, o permite el pecado o consiente el pecado, si nosotros comenzamos como iglesia, que es lo que está sucediendo ahora, a mezclarnos con el mundo, a contaminarnos con las cosas del mundo, si encontramos que en nuestras iglesias el pecado ya es algo normal y la tolerancia con el pecado se confunde con misericordia, que son dos cosas diferentes. Misericordia es tener compasión del pecador y llamarlo al arrepentimiento. Es ofrecerle al pecador la salvación que se obtiene a través del arrepentimiento. Tolerar el pecado no es misericordia. Tolerar el pecado es dejar de ser sal. Es ser condescendiente con el pecado y es una manera de participar del pecado y de contaminarnos nosotros también. Son dos cosas totalmente diferentes. La iglesia está llamada para denunciar el pecado. Usted como creyente está llamado a denunciar el pecado. No está llamado a condenar. Son dos cosas diferentes. No vinimos aquí para condenar al pecador, pero sí tenemos que denunciar al pecado. Tenemos que confrontar al pecador. Nuestro evangelio es un evangelio de gracia, es un evangelio de misericordia, pero el mensaje central del evangelio es, la palabra clave del evangelio es arrepiéntanse. Y la palabra arrepientan significa implícitamente estás haciendo lo malo y Dios no está de tu lado. Pero nosotros le estamos diciendo al mundo que Dios tiene un plan maravilloso con ellos, que Dios los ama, que Dios los va a bendecir, que vengan a la iglesia, porque cuando vengan a la iglesia todo se va a arreglar, y no estamos llamando a la gente al arrepentimiento y no estamos sancionando el pecado, sino que estamos confundiendo. En estos días hablaba con un hermano acerca de un concepto que manejan en su congregación de que hay que tener misericordia con el pecador porque 70 veces tiene que ser perdonado al pecador y que por ese motivo el pecador tiene derecho a ministrar en la iglesia 70 veces. O sea, si peca 70 veces tienen que volverlo a subir al púlpito a ministrar porque eso es misericordia. Y eso no lo enseña la Biblia por ninguna parte. Al contrario, la Biblia enseña todo lo contrario. El pecador tiene que ser disciplinado, el pecador tiene que arrepentirse. Una cosa es el perdón
¿cierto? Y otra cosa es dejar de ser sal, otra cosa es dejar de inhibir, dejar de impedir que el pecado aumente. Y eso se hace no solamente con la predicación, con una predicación contundente, clara, sino también con una vida de integridad, como ahora está de moda decir que no se puede vivir en integridad, que es que el pecado, que es que somos pecadores. Sí, somos pecadores, pero somos pecadores regenerados, tenemos el Espíritu Santo y tenemos la gracia, y si bien no podemos ser perfectos, no tenemos que arrastrarnos en el pecado a cada rato. Eso es falso, eso es falso. Si ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, el apóstol Pablo enseña que el pecado no se enseñoreará de nosotros. Entonces, tenemos que ser sal, tenemos que ser sal, tenemos que marcar una diferencia, que nuestra conducta le muestre al mundo que el mundo está mal. El otro elemento que utiliza el Señor Jesús es la luz. ¿Qué es la luz? La luz es aquello que nos permite ver lo que no se pudiese ver sin ella. Es decir, si usted entra a un cuarto oscuro y el cuarto está completamente oscuro, usted no puede saber si hay un líquido derramado en el piso, si los cajones de la mesa están abiertos, si la cama está desordenada, si hay una mancha en la pared. Todas esas cosas se ocultan por la oscuridad. Pero si usted enciende el bombillo, si usted enciende la luz va a revelar todo lo que en aquel cuarto está mal. Entonces, esa es la función de la luz, que viene a ser prácticamente la misma función de la sal, solo que está utilizando el Señor un ejemplo diferente para que tengamos mayor claridad. Nosotros debemos ser lámparas en el lugar donde estamos, debemos ser lámparas, debemos ser luz. Y recuerdo alguna vez una mujer en la empresa donde yo trabajaba, se me acercó para pedirme consejería y empezó a decirme unas cosas que a ella le pasaba, unas problemáticas que ella tenía con su hijo. Y ella tenía un hijo de una relación que había tenido en el pasado, y actualmente tenía otra relación, y en el camino había tenido muchas relaciones con muchos hombres, y entonces ella me estaba hablando acerca de la problemática con su hijo, que su hijo estaba rebelde, que ya no se lo soportaba, que ella, una cantidad de cosas, y me tocó decirle, pero antes de que tú puedas ser autoridad para tu hijo, tú tienes que ser primero un ejemplo de integridad para tu hijo, porque has perdido la autoridad sobre él. La forma como tú vives no hace que tu hijo te respete. Tu hijo tiene algo contra ti y de esa manera es como él se está expresando. Es cierto que él tiene que obedecer, pero también es cierto que tú como madre debes dar testimonio como autoridad y debes tener una vida íntegra. Es muy fácil mandar al niño al psicólogo, es muy fácil abordar todo desde una perspectiva psicológica de pobrecita tú o pobrecito el niño, qué trauma puede tener o qué le puede estar pasando, pero es muy difícil decir la verdad y confrontar a las personas con lo que dice la palabra de Dios. Hoy en día la psicología se ha introducido en las iglesias y está haciendo que el pecador se considere a sí mismo una víctima, una persona que necesita terapia y no arrepentimiento. Y son dos cosas diferentes. Cuando yo, a través de la psicología, convenzo a un pecador de que él está haciendo lo malo porque cuando era un niño sus padres no le dieron el amor, el cariño y el afecto requerido, le estoy negando a esa persona la oportunidad de que el Espíritu de Dios y la palabra de Dios, que dice que algo es pecado y no dice que el pecado es permitido si en tu niñez te hicieron algún daño. No, ningún daño que nos hayan hecho en la niñez, ninguna carencia afectiva, ninguna carencia emocional de nuestra niñez o de nuestros antepasados nos justifica para hacer lo malo. Lo que es malo y lo que va contra la palabra de Dios se llama pecado, y de eso yo soy responsable y no mi pasado ni mi niñez, y yo tengo que arrepentirme. Son dos puntos de vista, y la psicología está contaminando la iglesia porque está haciendo que al pecador se le llame víctima, y que en vez de que el evangelio del arrepentimiento llegue a su corazón,
para darle convicción de pecado, nosotros lo estamos acariciando con una idea de que pobrecito él, de que es una víctima, llevándolo a la autocompasión. Mis padres no me dieron cariño, mis padres no me dieron amor, y por eso es que yo soy un egoísta, por eso es que yo soy un lujurioso, por eso es que yo soy un inmaduro, por eso es que soy un irresponsable, por eso es que maltrato a los demás. No, hermano, eso se llama pecado. En cualquiera de sus expresiones se llama pecado, y del pecado somos responsables los que practicamos el pecado. Y del pecado tenemos que arrepentirnos. No necesitamos terapia de grupo, no necesitamos ningún tipo de terapia, necesitamos arrepentimiento. Y nosotros como creyentes debemos ser personas completamente arrepentidas, restauradas, sanas, y que al mismo tiempo llamen a los demás al arrepentimiento. Si la psicología funcionara, no tuviéramos los altos índices de suicidio que se están manejando. Pero si la iglesia deja de predicar el evangelio y se convierte en una clínica psicológica, entonces sucede lo que Jesús está diciendo. La sal ya no funciona y la luz ya no alumbra, y la iglesia tiene que ser hollada. Así dice en el versículo 13, no sirve para nada. Una iglesia que no llama al arrepentimiento, una iglesia que no denuncia el pecado, y no digamos iglesia porque entonces le vamos a echar la culpa a la iglesia, vamos a decir cristianos. Estos son los súbditos del reino. Un cristiano que no denuncia el pecado, un cristiano que no llama al pecador aparte, con amor, con misericordia, pero que le dice con claridad, debes arrepentirte, robar es malo, mentir es malo, fornicar es malo, el homosexualismo es pecado, la lujuria es pecado, la avaricia es pecado, la glotonería es pecado. Si nosotros no llamamos las cosas por su nombre, conforme las llama las Escrituras, dejamos de ser sal, dejamos de ser luz, y como creyentes, porque quiero hablar a título personal, porque Dios no dijo ir y hacer iglesias, el Señor Jesús dijo id y hacer discípulos. Y cuando enseñamos la palabra de Dios, pretendemos hacer discípulos, no hacer iglesias. Esto no es una herramienta de crecimiento. Este es el discipulado que va al corazón de cada uno de los que están conectados para que te conviertas en un discípulo de Cristo, lo cual no es fácil, porque las demandas de Jesús son altas. Y Jesús demanda que tú le digas al pecador lo que estás haciendo se llama pecado y tienes que arrepentirte. Con todo el amor que Dios pueda poner en tu corazón, con toda la mansedumbre y con toda la humildad, pero también con toda la claridad con la que Cristo dijo, arrepiéntanse, porque del reino de los cielos se ha acercado, con la claridad con que la Biblia le dice a lo malo, malo, y a lo bueno, bueno. Entonces, ser luz es eso, es confrontar al pecador, con amor, sí, con amor, pero hay que confrontarlo. No hay que decir que no, que lo que pasó, que de pronto, que necesitas amor, que Cristo te ama. No, 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 no. El problema es que hemos pecado, el problema es que somos pecadores. Ahora, ser luz es también una forma de vida de integridad, donde yo no tengo nada oculto, donde me pueden timbrar en mi casa a cualquier hora del día y no tengo que salir a esconder nada. Donde pueden poner una grabadora o se me puede abrir de pronto el audio del Zoom, se me puede abrir el micrófono del Zoom y no me van a encontrar diciendo vulgaridades ni diciendo frases y palabras que yo misma condeno. O sea, que yo sea genuina, que yo sea real, que yo sea verdadera, que al interior de mi casa yo sea lo que soy en la iglesia y frente a los hermanos. Eso está en Primera de Juan capítulo 1. Vamos a las últimas cartas de Juan. En Primera de Juan capítulo 1 versículo 7 dice: pero si andamos en luz como Él está en luz. ¿Quién está en luz? Jesucristo está en la luz. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Andar en luz es andar en integridad, en sinceridad de vida. No tengo nada que ocultarle a mis hermanos, y como no tengo nada que ocultar, no soy un cristiano. No sé si ustedes conocen cristianos misteriosos, pero la iglesia tiene muchos cristianos misteriosos, cristianos que usted nada más ve los domingos con cara de santidad, pero usted realmente no sabe quiénes son, usted realmente no conoce su testimonio, los ve el domingo, ¿cómo es que se llama? Se despide de ellos y ya. Pero si de repente se lo llegase a encontrar, usted va a encontrar en ese cristiano unas conductas, un lenguaje, unas reacciones tan extrañas, tan incoherentes,
con su posición religiosa y cúltica todos los domingos, que usted va a decir, pero ¿qué clase de cristiano es este? Entonces, es un llamado a tener comunión los unos con los otros. Es un llamado a que mi vida sea un libro abierto. Y eso no quiere decir que yo no tenga fallas, que no tenga errores, pero no ando ocultando cosas. Porque nosotros sabemos que para que los pecados sean limpiados, los pecados tienen que ser confesados. Y de hecho los pecados que son limpiados y purificados son aquellos que les confesamos a Dios y por los que pedimos perdón. De tal manera que nuestra vida no es un misterio y no es algo oculto. Si andamos en luz, como Él es luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Cristo nos libra de todo pecado. Miren, yo conocí un muchacho hace muchos años y el muchacho presentaba, de hecho conozco varios muchachos con ese caso y es algo que a mí me preocupa muchísimo en estos tiempos. Hay muchos jóvenes en la iglesia y quizás hombres en la iglesia que tienen ciertos problemas de afeminamiento, que tienen como ciertas señales de homosexualismo, señales femeninas en sus formas de hablar, nunca tienen novia, pasa el tiempo, no se casan, tienen un hablar amanerado. Y déjeme decirle que la Biblia condena a los hombres afeminados sin que practiquen el homosexualismo. La Biblia dice ni los afeminados, eso está en Corintios, ni los afeminados entrarán al reino de los cielos. ¿Qué quiere decir eso? No necesariamente los que se echan con varones, hace la diferencia de ambas cosas, ni los mentirosos, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los avaros, ni los maldicientes. ¿Cuántos maldicientes no hay pastores que maldicen a las ovejas cuando las ovejas le dicen me voy de la iglesia y las maldicen? Son maldicientes y la Biblia dice que los maldicientes no entrarán en el reino de los cielos. Ahora, no solamente dice los homosexuales, no solamente dice los que se echan con varones, dice los afeminados. Y yo conozco pastores afeminados. Y uno de estos que conozco mantenía su pecado. ¿Por qué digo pecado? Porque bueno, yo no sé qué practicaba él, pero es pecado ser afeminado. Y alguna vez alguien lo confrontó, se enojó, le dio rabia, se hizo el ofendido y así pasaron los años, y hoy, resulta que yo recuerdo que tuvimos un problema grandísimo porque uno de los hermanos se lo dijo y eso fue un problema grandísimo con este muchacho afeminado, se sintió afectado, se sintió humillado, pues hoy está casado con otro hombre y asisten a una iglesia gay. ¿Por qué no pudo ser librado de su pecado? Porque lo tenía oculto. Así también conozco y tuve el privilegio de conocer a un muchacho que se convirtió del homosexualismo al Cristo. Bueno, que se convirtió del pecado a Cristo, porque el homosexualismo no es el único pecado que practica un ser humano. Se convirtió, pasó de muerte a vida. Y uno de los pecados que practicaba era el homosexualismo. Y yo hablaba con él, y él, consciente de su condición y completamente arrepentido, me decía que era muy difícil, pero que él tenía que lograrlo. Y me llamaba y me pedía ayuda. Recuerdo que una vez me dijo que si a mí me parecía bien que él tomara un curso de arte. Y yo le dije, no, porque tú estás en un proceso donde todo lo que es delicado y todo lo que es femenino tienes que rechazarlo. Métete a un curso de mecánica automotriz, métete a un curso aunque no te guste, hazlo por Dios. Y el muchacho obedecía. Y él me decía, yo quiero tener una novia, yo quiero ser masculino, yo quiero presentarme delante de los demás y que no se note nada, que no quede una secuela de mi pasado. Pero él nunca jamás escondió su pecado, siempre lloró con dolor y con sufrimiento de su pecado. Él andaba en la luz. Andar en la luz no necesariamente es que seamos perfectos. Andar en la luz es que nosotros desnudemos el alma frente a Cristo y aún frente a un hermano que espiritualmente nos pueda ayudar y le digamos, mira, esta es mi carga, esta es mi lucha, yo estoy peleando por esto. Eso es andar en luz. Pero el pecado tapado,
Hasta hace poco encontré un hermano esclavizado de la pornografía. Otra vez, como dicen por ahí, con las manos en la masa. Un pecado acariciado, un pecado tapado, un pecado que no recibe luz. Y por eso no podemos ser libres del pecado que no sacamos a la luz, del pecado que no confesamos, del pecado del que no nos arrepentimos. No podemos. Entonces, ¿qué sucede? Que la luz es la que pone de manifiesto todo lo que está en tiniebla. Es una forma de vida, es un compromiso con la verdad. Efesios capítulo 5 del 11 al 13. Dice la palabra del Señor: y no participéis, escuchen esta cita, que tengo muchos cuadros acá. Un compromiso con la verdad. Ser luz es un compromiso con la verdad. Efesios 5 del 11 al 13. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque, perdón, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Bueno, hermanos, eso en cuanto a la función de los súbditos del reino. Vamos a entrar ahora en la parte de los estatutos del reino. A partir del versículo 17, el Señor Jesucristo nos va a decir cuáles son los estatutos del reino. Nos va a mostrar cuáles son las leyes del reino. Entonces, vamos a mirar lo primero que Él va a decir. Lo primero que Jesús va a hablar es de la vigencia de la ley. Vamos al capítulo 5, versículo 17 al 20. Perdón. Mateo 5, 17 al 20. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Bueno, lo primero que va a decir Jesús, recuerden que yo les dije que había una relación entre el hecho de que cuando Moisés subió al monte Sinaí, fue cuando Dios le entregó las tablas de la ley, y en este pasaje que Jesús sube al monte y allí Él va a exponer la ley del reino de los cielos, que es el sermón del monte. Entonces hay una relación ahí y Jesús se va a referir a la ley porque lo que va a enseñar a continuación son leyes, son los estatutos del reino, son los mandamientos de Cristo. Entonces Él hace un paréntesis. Antes de enunciar esos mandamientos, Él hace un paréntesis que tiene que ver con la ley de Moisés y específicamente con los 10 mandamientos que recibió Moisés. Él hace un paréntesis y dice que no piensen que Él ha venido a abolir la ley. Cuidado, se equivocan. Es algo así como que Jesús está diciendo: no se vayan a confundir. No piensen que yo he venido a abolir la ley de Moisés. Y esto es supremamente importante porque aún conozco predicadores que dicen que la ley no está vigente y que estamos en el pacto de la gracia y que por lo tanto la ley no está vigente. Óigase bien, la ley que no está vigente es la ley ceremonial de los judíos, el lavarse las manos, el circuncidarse al 8º día, la ley de las primicias, la ley de una cantidad de
ordenanzas que ellos tenían que seguir, de no comer cerdo, de no comer esto, de no comer otro, los estatutos alimenticios, todas esas leyes que tenían que ver con las ordenanzas, cómo purificar el cuerpo antes de ir al culto, matar animales, todo eso que tenía que ver con las ordenanzas de los judíos, pues eso no está vigente, porque esas ordenanzas lo que prefiguraban era la santificación del creyente, y el creyente ahora es santificado por la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, de tal manera que ya no necesitamos ni circuncidarnos, porque Cristo es el que ha circuncidado nuestro corazón, ni lavarnos las manos, porque Cristo nos lavó con su sangre preciosa, ni cumplir una cantidad de requisitos, ni ofrecer animales, ni nada de eso, porque Cristo ofreció su propio cuerpo. Entonces, esas leyes ceremoniales no digamos que están abolidas, sino que es que ya se cumplieron en la persona del Señor Jesucristo y no tenemos nosotros que cumplirlas. Pero los mandamientos, la ley moral del reino de Dios, la ley que Dios le dio a Moisés en esos 10 mandamientos, esa ley es eterna, esa ley es sagrada, esa ley es la expresión del carácter santo de Dios, el cual es inmutable. Y si el carácter santo de Dios es inmutable, su ley también es inmutable. Mentir será pecado siempre por toda la eternidad. Cometer adulterio será pecado por siempre, por toda la eternidad. Y todos los mandamientos de la ley de Dios serán vigentes por toda la eternidad, porque son la expresión de la santidad y de la justicia de Dios. Pero resulta que como Jesús no se acogía a todas las leyes ceremoniales de los escribas y de los fariseos, porque Jesús no seguía todos esos formalismos hipócritas, sino que Jesús sanaba enfermos, por decir algo, sanaba enfermos el día sábado, y los escribas y los fariseos enseñaban que en el día sábado no se podía hacer nada. Y eso no era exactamente lo que Dios había dicho. Lo que Dios había dicho era que no trabajaran, que era el día de reposo, que era el día de ir a adorarlo, pero no había dicho que no se podía sanar un enfermo el día sábado y que había que dejarlo morir. Entonces Jesús sanaba enfermos el día sábado. Jesús hacía muchas cosas que los escribas y los fariseos, con sus leyes orales, o sea, con la interpretación que ellos hacían de la ley de Moisés, habían prohibido, pero que realmente Dios no las había prohibido. Jesús era una persona más amplia, es decir, Jesús era un hombre que hablaba con las mujeres, era un hombre que hablaba con los samaritanos, era un hombre que después de hablar con las mujeres, con los samaritanos, con todos aquellos que no eran judíos, incircuncisos, no iba corriendo a lavarse las manos como si estuviese inmundo. O sea, Jesús no hacía eso. Jesús, cuando le preguntaron que por qué no se lavaba las manos, él decía, ¿por qué ustedes convierten mis mandamientos, los verdaderos mandamientos, los anulan y convierten en mandamientos las tradiciones de ustedes? Que él dice nada de lo que sale de lo que entra por la boca contamina al hombre, lo que contamina al hombre es lo que sale de la boca. Entonces, pudiesen creer los discípulos del Señor que él iba a cambiar la ley. Jesús dice, no piensen que yo voy a cambiar la ley. Yo no voy a cambiar la ley. No voy a cambiar la ley. La ley no puede ser anulada. La ley es eterna. La ley es sagrada. Entonces, él dice, la ley nunca pasará. Entonces, ¿cuál es ese conflicto que hay entre la ley y la gracia? Que si la ley está vigente, claro que está vigente. Lo que pasa es que estamos bajo la dispensación de la gracia, y en la dispensación de la gracia la ley está escrita en nuestros corazones y el Espíritu Santo nos capacita para cumplirla. Pero en la dispensación de la ley simplemente nos condenaba. ¿Por qué? Porque no habíamos recibido el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos capacita para obedecer la ley, para amarla y para guardarla en el corazón. Vamos a Jeremías capítulo 31, donde Dios explica claramente lo que pasaría con su ley en la dispensación de la gracia. Jeremías 31, mire lo que dice. Jeremías 31, del 31 al 33. Dice, he aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor.
Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Así que la ley continúa siendo vigente, pero vigente en nuestros corazones. Es una ley que ya no nos condena, sino que es una ley que nos guía por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones para hacer lo correcto y para aborrecer lo malo. Y este nuevo pacto tiene cumplimiento primeramente en la iglesia. Vamos a Hebreos capítulo 8, la epístola a los Hebreos, en el capítulo 8, versículos 6 al 12, el escritor de Hebreo nos explica cómo este nuevo pacto, donde la ley de Dios, la misma que Dios le dio a Moisés, está escrita en el corazón de los creyentes por el Espíritu Santo. Hebreos capítulo 8, versículos 6 al 12. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, o sea, el de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Pues si aquel primero, o sea, el de la ley, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice, y ahora va a citar a Jeremías, lo que acabamos de leer, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones les escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Este pacto se cumplió en la iglesia cuando la iglesia recibe el Espíritu Santo y recibe un nuevo corazón. Hay que tener mucho cuidado, nos dice el Señor Jesucristo en Mateo, volvamos a Mateo, cuando dice en el versículo 19 que leímos, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos tener cuidado con los maestros que nos enseñan. Los maestros que nos enseñan no deben enseñarnos que la ley no está vigente y que no hay que cumplir los mandamientos de Dios. El buen maestro no solamente enseña al pueblo de Dios a cumplir los mandamientos, no solamente enseña que se deben cumplir, sino que él también los cumple. Él también los cumple. Así que hay que tener mucho cuidado con esos maestros. Bueno, aquí tenemos unas citas de esos falsos maestros que no enseñan lo que deben enseñar. Vamos a Mateo 15 para leer algo de esos maestros que son peligrosos. Mateo 15, versículo 9. Dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Eso era lo que enseñaban los fariseos y los escribas, mandamientos de hombre. Y muchas veces nos enseñan bobadas, nos enseñan a hacer cosas, nos enseñan a sacar demonios, nos enseñan a hacer guerra espiritual, nos enseñan a echarnos aceite, nos enseñan oraciones aprendidas de memoria, nos enseñan a hablar en lenguas, nos enseñan una cantidad de locuras y no nos enseñan a obedecer lo que la palabra de Dios dice. Hay que tener mucho cuidado con esos maestros. Ahora, el Señor Jesús termina diciendo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Eso es bien interesante, hermanos, porque los escribas y los fariseos eran unos cumplidores de leyes externas, o sea, se lavaban las manos, se circuncidaban, hacían una cantidad de cosas externas, pero el corazón lo tenían podrido de maldad. Y él dice, la justicia de un súbdito del reino tiene que ser muy superior a la de los escribas y los fariseos, porque si no, no entrarían al reino de los cielos. Y yo quiero decirles algo, que la justicia
de un creyente tiene que ser la justicia de Cristo, porque esa es la única justicia que Dios admite, la justicia perfecta del Señor Jesucristo que nos es transferida a nosotros por la fe, cuando creemos en Él, cuando confiamos en Él, cuando nos aferramos a Él. Tiene que ser la justicia de Cristo para que podamos entrar al reino de los cielos. Ahora, el creyente de hoy frente a la ley, vamos a Romanos capítulo 8. ¿Qué debe hacer el creyente? ¿Cuál es la posición del creyente frente a la ley hoy? Vamos a Romanos 8. Romanos 8, del 2 al 4. Mire lo que dice. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejante de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Espíritu Santo nos debe llevar al cumplimiento perfecto de la ley de Dios. El Espíritu Santo es el que nos redarguye de pecado, que nos hace aborrecer el pecado y amar la justicia y amar la verdad. La ley de Moisés no permitía que tuviésemos el Espíritu Santo. La ley de Moisés simplemente decía que lo que hacíamos estaba malo y nos dejaba en condenación. Ahora, en Romanos capítulo 6, dice también algo bien importante con respecto a esto de la gracia, porque a veces creemos que es que estar bajo la gracia es no cumplir la ley, y es todo lo contrario. Romanos 6, versículo 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted está bajo la gracia, el pecado no se puede enseñorear de usted. Así que nosotros no podemos decir que la ley no está vigente, no, está más vigente que nunca, está en nuestros corazones y por gracia somos salvos y por su Espíritu es que podemos obedecer la palabra de Dios, y Dios demanda de nosotros una justicia mucho mayor que la de los escribas y de los fariseos. Bueno, y a continuación Jesús comienza a esgrimir su ley, que repito, es la misma ley de Moisés, pero interpretada correctamente. Ahora por fin vamos a tener un buen intérprete de la ley. Por fin, por primera vez, vamos a tener un buen intérprete de la ley. Un segundo, por favor. Bueno, vamos al versículo 21. Vamos a mirar lo primero que dice el Señor, es acerca de la ira. Versículo 21. Y leemos hasta el 26, dice la palabra del Señor. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto os digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Bueno, hermanos, una de las cosas que Jesús vino a enseñar es que el pecado está en el corazón del ser humano y que el pecado tiene que ser erradicado del corazón, que el pecado no son los actos externos que cometemos, sino las inclinaciones pecaminosas que están en nuestro corazón y que nos conducen a esos actos. Pero el pecado no está fuera de nosotros, el pecado está dentro de nosotros. Es en nuestro corazón donde se gesta el pecado, es en nuestro corazón donde se gesta la maldad.
Y el Señor Jesucristo vino a mostrarnos eso, a mostrarnos que el problema estaba en el corazón. Entonces, la ley de no matarás fue interpretada de una manera superficial. A cualquiera, el Señor dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Qué sucedía? Que esta era la manera como los escribas y los fariseos oralmente explicaban los mandamientos. Y decía, por ejemplo, cualquiera que matare a alguien tendrá que ir a juicio. Y eso no era exactamente lo que decía la ley. Lo que la ley decía era que no podías matar, porque entonces tendrías tú que ser también asesinado, tendrías que ser muerto, que esa era la paga del pecado de matar, que tu vida tenía que ser puesta para pagar la vida que tú quitaste. No había ninguna negociación en ningún juicio y habían simplificado la ley y la habían suavizado para que no sonara tan bien. Otra de las cosas importantísimas en el discurso de Jesús es que él comienza a derribar lo que los escribas y lo que los fariseos enseñan. Porque para Jesús es muy diferente lo que se ha oído, o sea, la tradición oral de escribas y fariseos, y lo que está escrito en los rollos de la ley. Eran dos expresiones claves de Jesús. Una expresión de oíste que fue dicho, pero yo os digo, es una expresión de lo que tú oíste que fue dicho es algo incorrecto, es algo que yo vengo a quitar, es algo temporal, es algo humano, es algo sin fundamento, es algo que oíste, pero no es así. Oíste que fue dicho. Y dice, ese oíste que fue dicho con cierto desdén y con cierto desprecio. Pero cuando él se refiere a las escrituras, la frase que utiliza es escrito está. Y cuando dice escrito está, le está dando perdón, le está dando una preeminencia a las Sagradas Escrituras. De tal manera, hermano, que eso nos habla mucho acerca de lo que Cristo quiere de nosotros, que nuestra fe esté fundamentada en lo que está escrito y no tanto en lo que oímos. Nosotros oímos y podemos oír muchas cosas, pero si nosotros no somos como los cristianos de Berea, para corroborar, abrimos la Biblia y confirmamos que lo que estamos oyendo está escrito, entonces nuestra fe va a ser una fe que no está fundamentada en la palabra de Dios, sino en las creencias y en las interpretaciones humanas. Por eso siempre que estamos frente a un curso, y ojalá hoy, y ojalá todas las veces que estemos en una clase, usted debe tener su Biblia abierta. Y por eso leemos y leemos y leemos, porque la autoridad de los escritos de la Biblia no puede equipararse con ninguna autoridad de ningún hombre. La fe de cada uno de nosotros tiene que reposar y descansar sobre lo que está escrito y no sobre lo que he oído. Y lo que he oído tiene que ser aceptado solamente que esté escrito, que yo pueda comprobar que así es como está escrito. Entonces Jesús comienza como en esos contrastes de lo que oíste y lo que está escrito, lo que oíste y lo que yo digo. Y Jesús está atribuyéndose a él la autoridad del Padre. Oíste que fue dicho. Los escribas dicen, los fariseos dicen, pero yo les digo. Y está poniendo su sello, así como Dios lo puso en el decálogo, en cada mandamiento que trajo Moisés. Esos mandamientos decían yo Jehová abajo y tenía la firma de Dios. Y aquí tienen el nombre de Jesús y dice Jesús, ustedes oyeron, oíste que fue dicho, mas yo os digo. Entonces, ¿qué es lo que él dice acerca del mandamiento no matarás? Dice el versículo 22, yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Él está yendo al corazón, al origen. ¿Por qué un hombre mata a otro hombre? Porque el pecado del odio o el pecado del homicidio, que en su forma original se llama odio, está en su corazón. El que aborrece a su hermano
dice Juan, es homicida. ¿Qué quiere decir Jesús? Que odiar a una persona es un pecado tan grave como matarla, porque realmente en tu corazón la estás odiando y en tu corazón hay un pensamiento homicida. Entonces, él está diciendo, no, no es tan sencillo. De este pecado no se salvan todas aquellas personas que dicen, bueno, yo no he matado a nadie. Bajo ese punto de vista, entonces podemos ponerle un chulo a este mandamiento, porque personalmente yo no he matado a nadie. Pero si el mandamiento es interpretado conforme a las palabras de Jesús, y matar es odiar o insultar, dice, pero yo digo que cualquiera que se enoje, número uno, enojo, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio, segundo, ya no es solamente el enojo, sino que abres la boca y ofendes, atacas a la persona. Necio. La palabra necio es un ataque al intelecto del ser humano. Necio significa tonto, significa bruto. Y dice, será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Fatuo es una ofensa que va a la espiritualidad de la persona. Fatuo es así como impío, tiene que ver con la impiedad, tiene que ver como con el rechazo de las cosas de Dios, como de una persona pagana. Eso significa fatuo. Entonces, ¿qué está haciendo el Señor Jesús aquí? Está diciendo, aquí están los niveles de odio que son violación al mandamiento no matarás. El primer nivel de odio es que te enojas contra tu hermano. Recuerden el texto, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no le deis lugar al diablo. ¿Cómo comenzó Caín a convertirse en un homicida? Cuando se enojó con su hermano. El enojo es la raíz del homicidio y así lo tenemos que mirar. Entonces él dice, cualquiera que se enoje será culpable de juicio. Cualquiera que le diga necio, necio tiene que ver con su intelecto. O sea, está atacando al hermano. Debe ser culpable ante el concilio. Y aquí tenemos unos, digamos, como una sala, como unos tribunales. Aquí tenemos 3 tribunales, el juicio, el concilio y el infierno, o sea, unos grados de castigo. Cuando estamos enojados con el hermano, estamos bajo juicio. Cuando estamos insultando al hermano, ya estamos bajo un juicio mayor, o sea, el concilio. Y cuando le decimos al hermano simplemente moré, es la palabra griega para fatuo, o sea, impío, ya somos merecedores del infierno. ¿Por qué Jesús es tan drástico? Porque Jesús nos quiere mostrar que se trata del corazón. La maldad está dentro de nosotros. La maldad está dentro de nosotros. ¿Cómo tratar con el enojo? ¿Cómo hacer si nos enojamos contra el hermano? Entonces uno de los problemas que tenemos es que no cumplimos la ley de Dios. Mateo 18 del 15 al 35. Si tu hermano peca contra ti, ve y estando a solas tú con tu hermano, ve y dile y hazlo entrar en razón. O sea, es todo un proceso de integridad. No es guarda la rabia ahí, duerme con la rabia y comienza a maquinar cosas y luego insúltalo y luego maltrátalo. Todo eso es violación del mandamiento no matarás. ¿Oíste que fue dicho? O sea, eso fue lo que oíste, está diciendo Jesús. Pues no es tan simple, no es tan sencillo. Estas demandas, las demandas de santidad de Dios son unas demandas altas. Por eso no podemos presentarnos ante Dios con nuestras propias justicias, sino con la justicia perfecta del Señor Jesucristo. Vamos al segundo mandamiento. En el versículo 27 dice Jesús, oíste que fue dicho no cometerás adulterio, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti,
pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Aquí el adulterio no es simplemente el acto consumado, aquí el adulterio es simplemente cuando la persona comienza a desear o a mirar con deseo a otra persona que no es su cónyuge, que no es su esposo. Y dice que solamente este pecado es suficiente para ir al infierno. Y si nosotros somos honestos, ¿quién no ha mirado a una persona que no debe mirar? ¿Quién no ha mirado con deseo? Es un pecado que está al interior del corazón. Jesús nos quiere decir, todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos necesitamos la justicia de la cruz, todos necesitamos la justicia de Jesús, porque no tenemos con qué presentarnos delante de Dios, no tenemos con qué presentarnos delante de Dios. Bueno, los adulterios, enseñó Jesús, que salen del corazón. Vamos a Mateo 15, 19. Dice el Señor, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Bueno, Jesús quiso enseñarnos la profundidad y el poder del pecado. El pecado pervierte las facultades humanas y lleva a la destrucción del infierno. ¿En qué sentido? Que nuestros ojos se contaminan, nuestra boca se contamina, todo lo que hacemos queda contaminado. Entonces tenemos que entender que es un asunto del corazón. Bueno, ahora vamos al versículo 33 acerca de los juramentos. Acerca de los juramentos, versículo 33 al 37. Ok, perdón, me volé un pedacito. Vamos a retroceder. Vamos a retroceder porque me volé el versículo 31 y 32, que hablan del divorcio. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Jesús puso este mandamiento aquí porque es que en esa época dicen que los hombres comenzaron a separarse de sus esposas por cualquier motivo, por cualquier razón. La ley decía de que si el hombre encontraba a su esposa que le falló, que le era infiel, él tenía la opción de darle una carta de divorcio, o sea, de repudiarla. Si encontraba que repudiarla es divorciarse de ella, rechazarla, darle carta de divorcio y no tener la responsabilidad de su sustento. Pero cuando le preguntaron a Jesús que por qué Dios había permitido que Moisés diera carta de divorcio, Jesús dijo, por la dureza del corazón, por la dureza del corazón. Jesús no aprueba el divorcio en ninguna de sus manifestaciones, salvo por causa de fornicación, es decir, que la persona haya fallado y que realmente no haya lugar para el perdón. Dice, pero Jesús dice que Él quiere que siempre vivan juntos, el marido y la mujer. Y dice que el que repudia a su mujer no solamente se convierte en un adúltero, sino que también la obliga a ella a adulterar cuando ella busque a otro esposo. Este asunto del matrimonio es un tema bien sagrado que lo estaremos tratando más adelante cuando Jesús habla específicamente del divorcio. Pero en la ley de Dios, en un matrimonio debe haber perdón, debe haber fidelidad, y si hay una falla debe haber perdón y arrepentimiento, porque muchas veces el cónyuge traicionado está dispuesto a perdonar, pero el cónyuge que traiciona no está dispuesto a dejar el adulterio. Entonces allí es donde opera la frase de Jesús, que por la dureza del corazón se les permite divorciarse, porque hay una dureza del corazón, y la dureza del corazón puede actuar en ambas partes. Puede actuar en la persona agraviada, o sea, la persona traicionada,
La dureza del corazón le impide perdonar. O puede actuar en el corazón del adúltero, que el corazón duro le impide arrepentirse y dejar a su amante. O puede actuar en los dos. Cuando hay dureza de corazón, no se puede dar el perdón y no se puede dar la restauración. Entonces Dios permite que haya un divorcio, pero esa no es la voluntad de Dios. Esa no es la voluntad de Dios. Bueno, continuemos entonces con el versículo 33. Ahora sí, Jesús y los juramentos. Jesús y los juramentos. Vamos a leer del versículo 33 hasta el 37. Dice la palabra del Señor. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Bueno, resulta que la necesidad de jurar entre los hombres se daba porque aparecieron las posibilidades de que sean mentirosos, las posibilidades de ser engañados. Entonces, a raíz de los engaños y a raíz de las mentiras, el hombre ya no cree en el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre se vuelve mentiroso, se vuelve engañador y se vuelve traidor. Entonces ahí surgen los juramentos. El juramento surge de una necesidad de que me crean. El juramento surge de una necesidad de comprometerme con lo que estoy diciendo bajo juramento, pero implica eso que no me comprometo con lo demás. A ver si me logro explicar. Una persona que jura por algo que ha dicho es una persona que está afirmando que eso que ha dicho tiene la garantía de ser cierta por el juramento con la cual lo está respaldando. Pero al mismo tiempo es una persona que se reserva el derecho de mentir si no hace juramento. El juramento es una manera de decir, esta vez no estoy mintiendo. Es como, esa es la idea, como que en otras veces te he mentido, pero esta vez no te estoy mintiendo. Y el juramento se convirtió en algo de lo cual los judíos, y se ha convertido en algo de lo cual nosotros abusamos de los juramentos. Y aún abusamos falsamente, aún juramos falsamente. En el mandamiento Jesús decía, ustedes escucharon que lo que se ha dicho es no perjurarás, es decir, no violarás tus juramentos. Pero Jesús dice, yo quiero algo más que una persona que cumpla sus juramentos. Yo lo que quiero es alguien que siempre diga la verdad y que precisamente por decir siempre la verdad no tenga necesidad de jurar. Esa es la clase de personas que el Señor Jesucristo quiere en su reino. Esa es la clase de súbditos que Dios quiere para su reino. Hombres y mujeres que no necesiten jurar, porque siempre dicen la verdad, porque nunca han sido hallados en mentira y porque saben que la presencia de Dios los ve, juren o no juren, y saben que Dios es un Dios de verdad y que aborrece la mentira. Con juramento o sin juramento, Dios aborrece la mentira. Y el Señor Jesucristo lo que nos llama es a que seamos una sociedad que sepa hablar verdad, una sociedad que deseche la mentira y que hable verdad cada uno con su prójimo. Es uno de los requerimientos del reino del Señor Jesucristo. En Levítico 19:12 estaba el mandamiento de no jurar. Vamos a Levítico 19, versículo 12. Dice, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No juraréis falsamente por mi nombre, profanando el nombre de Jehová. Miren, cuando alguien miente,
y es creyente, es pueblo de Dios, invoca a Dios, le canta a Dios, le ora a Dios, predica el Evangelio, se congrega en una iglesia y miente, su mentira es grave porque hace que el nombre de Dios sea blasfemado. Porque aún el mundo, en todo su pecado y su maldad, espera que los que invocan el nombre de Dios sean íntegros y sean veraces. Porque Satanás es el padre de la mentira. Entonces, el perjurar o el incumplir los juramentos que se hacían en el nombre del Señor era algo malo porque era una manera de blasfemar el nombre de Dios. Era una manera de deshonrar el nombre de Dios. No sé si ustedes recuerdan los Gabaonitas. Los Gabaonitas fue un pueblo que habitaba en Canaán. Y ellos supieron que Dios le había dado a Josué y al pueblo de Israel la orden de matar a todos los cananeos y a no dejar vivo a ninguno. Y Josué y todo el ejército de Israel avanzaba población por población en Canaán y los derribaba a todos y los sometía a todos. Estos gabaonitas que vivían allí en Canaán idearon un complot, una forma, una estrategia para salvar la vida. Y fue que ellos engañaron a Josué diciéndole que ellos no eran de Canaán, que ellos venían de tierras extrañas y que querían hacer un pacto con ellos de protección, pero que ellos venían de muy lejos. Y Josué, sin consultar a Dios, hizo un pacto con los gabaonitas. Un pacto que implicaba que nunca los iban a atacar y que nunca iban a ser sus enemigos y que siempre los iban a ayudar en todo lo que pudieran ayudar. Al día siguiente, Josué descubre que fue engañado y que hizo pacto con un pueblo al cual Dios mandó a destruir. Pero él hizo un pacto e invocó el nombre de Dios. Y ese pacto no se podía violar, ese juramento no se podía quebrantar. ¿Por qué? Porque habían puesto al nombre de Dios como garantía. Y el nombre de Dios es sagrado. Entonces, Dios no permitió que le hicieran daño a los gabaonitas por causa de que de su nombre, para que su nombre no fuera infamado, para que su nombre no fuera blasfemado. Ellos todo el tiempo guardaron, cuidaron y protegieron a los gabaonitas. De hecho, hubo una época en que el rey Saúl mató a unos gabaonitas y Dios lo castigó gravemente por lo que había hecho. ¿Por qué? Porque había un juramento de paz y de protección para los gabaonitas y ese juramento estaba amparado bajo el nombre santo de Dios. Nosotros los creyentes, sin juramento y sin nada, nuestras vidas deben dar testimonio de Dios. Somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo y todo lo que hablemos debe ser verdad, pero aún más, hermanos, todo lo que prometemos, aún las cosas más sencillas. Jesús dice, olvídate de jurar. Yo lo que quiero es que cuando digas sí, sea sí, y cuando digas no, sea no. Tenemos que examinar nuestra vida y la manera como, aún siendo cristianos y jactándonos de ser cristianos, no cumplimos con los horarios, no cumplimos con las citas, no cumplimos las promesas, no cumplimos los deberes. Hablamos por hablar, decimos sí, yo voy, ahí voy a estar, y sabemos que no lo vamos a hacer. O sea, somos personas incumplidas. Y eso nos parece que, bueno, eso es algo así como de la idiosincrasia, tú sabes, los barranquilleros, los costeños, o sea, nosotros somos así. Ah, pero entonces somos barranquilleros, somos costeños, o somos hijos del Dios Altísimo, o somos súbditos del reino de los cielos, o como dice la Escritura, somos aquí extranjeros y peregrinos. Allí es donde tenemos que examinar qué somos. Porque ser cristiano no es ir a una iglesia y darse golpes de pecho, ni conocer las canciones de Jesús Adrián, ni de Gilson. Ser cristiano es que nosotros presentemos ante la sociedad una conducta de integridad
y de verdad, por causa del nombre de Dios que es invocado sobre nosotros. Así que yo los animo a que examinen todas esas falsas promesas de, si yo paso por tu casa a las 4, a las 8, yo te llamo mañana, o te voy a pagar eso el lunes, o no sé, promesas que hacemos aún conscientes de que no las vamos ni las podemos cumplir. Hablamos por hablar. Jesús dice, el problema no son los juramentos, el problema es la integridad del corazón. Que tu sí sea sí, que tu sí sea no. No prometas lo que no vas a cumplir. No seas ligero con la lengua. Si no vas a cumplir, no prometas nada. Que los otros no te perciban. Hermanos, y aún le mentimos a los niños, a nuestros propios hijos le mentimos. Te voy a comprar esto, te voy a comprar lo otro, te dejo aquí y vengo enseguida, y es mentira, no vas a venir enseguida. Mentiras, 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 mentiras. Y así los enseñamos a ellos también a decir mentiras. Y eso nos parece que es una tontería, pero la mentira es de Satanás. Y si nosotros como creyentes usamos la mentira en nuestra vida social y en nuestra vida cotidiana, estamos blasfemando el nombre de Dios, más allá de cualquier juramento. Eclesiastés 5, del 4 al 5 dice que no le hagas juramentos a Dios, que no vas a cumplir. Que si prometes algo, tienes que cumplirlo. Lo mismo dice Santiago, capítulo 5, versículo 12. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. No tienes que jurar, tienes que decir la verdad delante de Dios. El que dice la verdad siempre, siempre va a dar un buen testimonio. Y el que dice mentira siempre será descubierto, siempre. Así sea la mentira piadosa, así sea la mentira social, así sea la mentira de no estoy, así sea la mentira de estoy enfermo, no pude ir, tuve un inconveniente, en vez de se me olvidó, me quedé dormido. Todas esas mentiras salen a la luz, todas esas mentiras se hacen delante de Dios, porque somos templo de Dios, templo de Dios. Aquellos cuando juraban por Dios, era cuando pecaban contra Dios. Ellos no eran templo de Dios. Ellos invocaban el nombre de Dios, y por eso Dios dijo, no juren por mí, si no lo van a cumplir. Aquí Dios dice, el Señor dice, sabe que no digas mentira, porque el Espíritu de Dios habita dentro de ti. Y estás mintiendo delante de la presencia de Dios. Bueno, eso es lo que el Señor quiere, gente que diga siempre la verdad. Vamos adelante hacia el amor hacia los enemigos, versículo 38, y leemos hasta el 42. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, no se lo rehuses. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Ok, el amor hacia quién, dice el título, hacia los enemigos. El versículo 39 dice, no resistas al que es malo. Cuando Jesús cita en el versículo 38, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, la manera como ellos lo entendían era, el que me la hace me la paga. Lo que me quiten, eso quito yo. Pero ese versículo no significaba eso. Ese versículo fue dado para los jueces. Era un versículo que tenía como fin regular que los castigos que se infringieran en un momento en que el agredido no pudiese perdonar, el castigo que se infringiera al agresor no fuese mayor que la agresión. Vamos a Éxodo capítulo 21 del 22 al 24. Éxodo 21 del 22 al 24. Mire lo que dice. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte,
serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. ¿Para quién es la ley? La ley es para el juez. Si llegaban dos personas que habían reñido y la persona que había sido agraviada podía no ser solamente eso, podía ser que le había robado una vaca, podía ser que le había matado una gallina de su corral, podía ser que le había hecho daño a una cerca. Si no se podían entender entre ellos dos, si no podían llegar a un acuerdo, si no podía haber un perdón entre ellos, ellos se presentaban ante el juez. Y la persona agraviada exigía y pedía. Y el juez era el que finalmente daba la sentencia. Pero el juez tenía que mirar que lo que estaba exigiendo la persona agraviada no fuera mayor que el daño realmente que le habían hecho. Para eso era la ley. Ojo por ojo, diente por diente, que se pagara exactamente lo que se había dañado. Usaron eso para incitar a la venganza. Es decir, el que te daña un ojo, tú le dañas el otro ojo. El que te corte una mano, tú le cortas la mano. Eso no fue lo que dijo Dios. Ese no fue el propósito del mandamiento. Tuercen el mandamiento y lo adecúan a la maldad del corazón humano. Y la venganza estaba prohibida. Vamos al libro de Levítico. Capítulo 19, para que entendamos que eso no era lo que estaba en el corazón de Dios. Por eso dice, oíste que fue dicho. Eso lo enseñaban los escribas oralmente, pero no era lo que realmente estaba escrito. ¿Por qué no habían enseñado esto? Levíticos 19, versículo 18, dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Mire, el versículo 17, ahí mismo, Levíticos 19, 17 dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Estaba prohibido el odio, estaba prohibida la venganza. Vamos al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 20, versículo 22. Dice, no digas yo me vengaré, espera al Señor y Él te salvará. Y Proverbios 24, versículo 29. Proverbios 24, 29 dice, no digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Sí, aparta de ti todo eso. ¿Cuál es la ley del Señor Jesús? Vamos a mirar lo que nos dice Pablo en Romanos 12. Él hace una explicación clara de este mandamiento. Romanos capítulo 12, del 18 al 21. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, eso era lo que el Señor Jesús enseñaba. Ahora miremos más adelante los versículos 44 hasta el 48. Vamos desde el 43, perdón. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Versículo 43. La Biblia no decía aborrecerás a tu enemigo. Eso lo dijeron los escribas y los fariseos, pero la Biblia no dice eso. La ley mosaica no dice eso. Versículo 43, oíste que fue dicho. Era la explicación de los escribas y fariseos, mas no era lo que estaba escrito. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Versículo 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos,
Bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, si preguntamos al Señor, bueno, Señor, ¿y para qué tengo que amar a mis enemigos? La respuesta no es, bueno, para que te vaya bien, bueno, para que esos enemigos se conviertan en una bendición. Bueno, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, Jesús dice en este pasaje, que debemos amar a nuestros enemigos para que nos parezcamos a nuestro Padre. O sea que el cumplimiento de estos mandamientos no tiene que ver directamente con nuestra prosperidad, es decir, que si cumplimos los mandamientos nos va bien. No, el cumplimiento de estos mandamientos tiene que ver con nuestra identidad y cómo nosotros con nuestra conducta honramos al Dios que invocamos y honramos al Dios que predicamos. Si el Dios que nosotros adoramos hace salir el sol sobre buenos y malos, nosotros para identificarnos con ese Dios tenemos que ser así. Tenemos que ser una sociedad sin rencor, sin venganza y una sociedad que hace lo bueno a aquel que nos ha hecho lo malo. Eso va a producir un impacto para la gloria de Dios en la vida de las personas. Por eso debemos esforzarnos mucho con nuestros enemigos. Debemos esforzarnos mucho porque cada vez que una persona se levanta contra nosotros, tenemos una oportunidad de ser como Dios. Tenemos una oportunidad de glorificar al Padre. Tenemos una oportunidad de honrar al Dios que nos ha llamado. Tienes un enemigo, alguien que te está molestando. Pídele a Dios sabiduría para amarlo en términos prácticos, no para decirle, Señor, dame amor, que lo quiero matar. No, no es un asunto emocional, es un asunto de obediencia. Pregúntale a Dios qué puedes hacer, qué bien, qué beneficio le puedes hacer para romper con ese lazo de odio que te están mandando para que caigas en él. Entonces dice, bendecid a los que os maldicen, háganle el bien a los que los aborrecen. Es un asunto de hacer, no es un asunto de sentir. No importa lo que sientas, obedece al Señor. Y una vez que obedeces al Señor, tu sentir se ajusta, porque en la obediencia hay bendición y porque Dios nos bendice con la obediencia. Para perdonar no hay que sentir, para que perdonar simplemente hay que ir y bendecir a la persona, hacerle algo bueno a la persona, extenderle la mano, sonreírle. No importa lo que tú sientas, de eso se encargará Dios. Tú simplemente saluda. Tenemos problemas con cristianos que no saludan. Hay una lucha, hay una cantidad de cristianos que no saludan. Y el saludo debe ser parte de la naturaleza del cristiano. Se nos olvidó aquella canción que cantábamos en los viejos tiempos, no hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano, te da la mano y te dice Dios te bendiga, mi hermano, y cantábamos todo eso al inicio del culto y nos dábamos todos la mano. Ahora no, cada quien llega en una generación de cristianos antisociales. Dice el apóstol Pablo, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, no se conoce la gentileza por nada del mundo. No hay saludo, no hay nada. Y Dios dice, y si saludas solamente a tus amigos, eres igual a la gente del mundo. ¿Por qué más bien no te pareces a mi Padre que hace salir su sol sobre buenos y malos? ¿Qué es lo que hay que hacer? Saludar a todo el mundo. Ay, que no me saludó, ay, que no me miró, ay, que está bravo, ay, que no sé qué. Saluda. Con el que peleaste ayer, ves y salúdalo de primero. Es difícil, sí, pero cuando lo haces, viene una gran bendición a tu alma, a tu vida, a la iglesia, a todos. Dios es un Dios que saluda a todo el mundo. El saludo de Dios es el sol. Cuando el sol brilla sobre nuestra ventana, Dios nos está saludando cada día. Y ese saludo se lo da Dios a todos, buenos y malos. ¿Cuánto más nosotros debemos saludar a todos los que nos rodean? Tenemos que aprender a saludar. Nosotros somos malos saludando.
muy malos. ¿Para qué debo amar a mis enemigos? Versículo 48 dice, sean pues ustedes perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ok, bueno, vamos ahora a otra, estamos bien de tiempo, vamos a continuar con las reglamentaciones de las 3 disciplinas espirituales fundamentales de la fe. Hay 3 disciplinas de la fe que son el dar, el orar y el ayunar. Dar, orar y ayunar. Estas 3 son disciplinas básicas del creyente. Son tan básicas, son tan imprescindibles que Jesús no dice tienes que dar y no dice tienes que orar y tampoco dice tienes que ayunar, sino que aquí Jesús presume que todo cristiano va a dar, a orar y a ayunar. Son 3 cosas que hacen los cristianos. Los cristianos dan, los cristianos oran, los cristianos ayunan. Si una de esas 3 cosas no se practica, podemos poner en tela de juicio que de verdad sea un cristiano. Vamos a mirar cómo lo dice el Señor Jesucristo, capítulo 6. Capítulo 6, comenzamos en el versículo 1. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, versículo 2, cuando pues des limosna, ¿qué significa? Que todos los creyentes dan limosna, que todos los creyentes dan, que todos los creyentes bendicen a otros y dan ofrenda. O sea, que eso es lo normal en un creyente. Ahora el versículo 5 dice, y cuando ores, no dice, mira que ores, no dice cuando ores. ¿Por qué? Porque los creyentes oran, así de sencillo. Y si pasamos un momentico al versículo 16, dice, cuando ayunen. ¿Qué significa cuando ayunen? Pues que vamos a ayunar, que es necesario ayunar, que todos los cristianos van a ayunar, que el cristiano que se respete ayuna, ora y da limosna. Ahora lo que Jesús va a decir es cómo lo vamos a hacer. Todo el mundo lo hace, hasta los de otras religiones lo hacen, religiones diferentes, con ídolos y dioses diferentes lo hacen, pero el asunto es cómo lo hace el cristiano, cómo lo hace el súbdito del reino de Jesús. Y lo primero que dice es, ten cuidado de que no lo hagas para ser visto de los hombres. Ten cuidado de que no lo hagas delante de los hombres para ser vistos de ellos. Ten cuidado. ¿Qué es lo que está condenando aquí el Señor? La hipocresía, la búsqueda de reconocimiento, el orgullo espiritual, el aparentar santidad frente a los demás. Dar para que otros vean que tú das. Orar para que otros vean que tú ores. Ayunar para que otros vean que ayunen. Ahora, ¿está diciendo Jesús que todo eso tiene que ser oculto y que nadie se puede dar cuenta? No, no. Muchas veces se van a dar cuenta que estás orando. Muchas veces puedes estar encerrado en tu cuarto y te abren la puerta y te sorprenden orando. Muchas veces el ayuno no es privado, sino es un ayuno al cual ha convocado la congregación y van todos y todos saben que están ayunando. Cuando pasan el alfolí en la iglesia, todo el mundo se da cuenta si te paras a dar o si extiendes tu mano o si no la extiendes. No está diciendo que tiene que ser en lo oculto, lo que está diciendo es que no lo hagas con el propósito de ser visto, que es diferente. Es cuando no te han visto y lo publicas. Es cuando ayudas a un hermano, le compras ropa a un hermano, bendices a un hermano, le pagas la materia a un hermano, le regalas una Biblia al hermano. Ya. Pero tienes que contárselo a los demás para que los demás sepan cuán bueno eres tú.
cuando estás a solas en tu ayuno y tú y Dios lo saben y es algo personal, pero tienes que contárselo a los demás porque necesitas que los demás sepan que tú eres una persona de ayuno. Lo que Dios está condenando es el deseo de llamar la atención, de hacer estas obras de la piedad, este ejercicio espiritual, hacerlo simplemente para que te vean. ¿Qué dice Jesús? Ten cuidado. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que tener cuidado? Porque si lo haces para ser visto, si ese es el propósito de tu corazón, que te vean, que sepan que lo que tú has hecho, que sepan qué es lo que tú has dado, entonces te vas a perder la recompensa de Dios. Dice, esa será tu recompensa, que te hayan visto. Si le regalaste algo a un hermano y lo estás proclamando porque necesitas que sepan, ese alardear es toda la recompensa que vas a recibir y te estás perdiendo de una recompensa que viene del cielo. Lo que Jesús condena es la hipocresía, el envanecimiento espiritual. ¿Recuerdan la oración del fariseo? Señor, te doy gracias porque yo no soy como este publicano. Yo ayuno 3 veces a la semana, diezmo de todo lo que recibo. Yo soy un verdadero israelita, yo soy un verdadero judío. Este hombre, esa arrogancia espiritual, ese envanecimiento espiritual es lo que Dios rechaza. No siempre vamos a mantener en secreto lo que hacemos porque otros se pueden dar cuenta. El asunto es que no lo hagamos precisamente para que se den cuenta. ¿Qué es lo que Dios está diciendo aquí? Que Dios quiere que tengamos intimidad con Él. Vamos primero al versículo 2, dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Todas las obras de misericordia que tú hagas deben ser en secreto. Si vas a bendecir a un hermano, oye, que nada más lo sepa ese hermano y tú, ¿por qué tienes que decírselo a los demás? Esa es la parte que tienes que examinar en tu corazón. ¿Qué es lo que realmente estás buscando con el dar? Si a la hora de dar lo que quieres es también apresar al hermano, es decir, no estás dando desinteresadamente, sino que estás dando para que ese hermano un día te reconozca y te retribuya lo que le estás dando. Tenemos que examinar lo que hacemos, porque Jesús espera que hagamos estas 3 cosas, que demos, que oremos y que ayunemos, pero espera que lo hagamos correctamente y para Él, para Él. Dice el versículo 4, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entre más secreto podamos tener lo que hacemos, más segura es la recompensa de Dios. Hermano, y la recompensa de Dios no puede compararse con la recompensa de un hombre que nos adula, no. Cuando Dios recompensa, en verdad su recompensa es grande, mucho más grande de lo que podemos pensar o esperar. Jesús y la oración, versículo 5, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Bueno, comenzamos con la oración, con nuestras oraciones. Dios ama la oración en lo secreto. Y es cierto que la oración congregacional,
es grande, es poderosa. La Biblia dice cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo para hacer cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, yo la haré en el cielo. O sea, hay una cantidad de promesas para la oración en grupo. Pero hay algo supremamente especial que Dios busca de nosotros y es la oración íntima, el estar a solas con Dios. Es lo que Jesús demanda. Cuando tú ores, entra en tu aposento, o sea, busca un lugar. Las enseñanzas de Jesús acerca de la oración son eminentemente prácticas. Está diciendo, busca un lugar y busca un momento. Es lo primero que tenemos que hacer para aprender a orar. Creemos que la oración es algo súper complicado, súper avanzado. Y hoy en día encontramos y que talleres de oración para enseñar a orar. ¿Cómo así que no sabemos orar? ¿No será más bien que no queremos orar? Jesús dice, para orar haces lo siguiente. Entra en tu aposento, o sea, entra en un lugar donde te puedas encerrar. Entra en un lugar donde puedas estar a solas. Separa un momento en que puedas estar a solas. ¿Cuál es ese momento? Si no tienes un momento en el día, te toca levantarte una hora antes. Pero Jesús dice, cuando ores, hazlo así. Es imprescindible, es necesario. Jesús espera que lo hagas. El Señor demanda que lo hagas. El Señor te da la instrucción de cómo hacerlo. Entra en tu aposento. Y cerrada la puerta, cierra la puerta. Aíslate del mundo. Apártate de la gente, apártate de las personas. Té tu lugar secreto para Dios, a solas con Dios. No es negociable. El altar personal, íntimo, a solas con Dios, no es negociable. Es un asunto de vida o muerte. O lo tienes o mueres. O lo tienes o mueres. No puedes aplazarlo, no puedes negociarlo. Entra en tu aposento y cierra la puerta. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre, que está en lo secreto. Esta es una de las promesas más hermosas que hay. Entra en tu aposento y cerrada la puerta. Dice, cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre. Y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Tremendo, la oración tiene recompensa. La oración tiene recompensa. Y la recompensa de la oración es pública. La recompensa de la oración es pública. Vuélvete un hombre de oración, vuélvete una mujer de oración, porque serás recompensada públicamente por el Señor Jesús. Una de las promesas más hermosas que Él está dando aquí es esta. Ten una vida íntegra, íntima y secreta de oración a solas conmigo. Yo te voy a recompensar en público delante de todos. Uy, hermano, qué tremendo pensar en eso. ¿Cómo podría ser tu vida con un altar de oración secreto delante de Dios? Qué tremendo. Y bueno, ¿y qué tan difícil es hacer eso? Dice el versículo 7, y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Mire qué lindo. Y aquí viene el Padre Nuestro. Vosotros pues oraréis así. Aquí viene el Padre Nuestro. El Padre Nuestro no es una oración para repetir. Jesús acaba de decir, no usen vanas repeticiones. No es una oración para repetir el Padre Nuestro. Es un modelo para orar. Es un modelo para orar. Se nos está agotando el tiempo, pero quiero que veamos en la estructura del Padre Nuestro. Vamos a leerlo del 9 al 15. Dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Versículos 9 y 10 tienen que ver con peticiones acerca del mismo Dios, acerca de la persona de Dios. Las primeras peticiones tienen que ver con Dios.
Dice el versículo 9, Padre nuestro que estás en los cielos. Número 1, es nuestro Padre y está en los cielos. Número 2, primera petición, que tu nombre sea santificado. Lo primero que debemos pedir delante de la presencia de Dios es que su nombre sea santificado. Miren cómo todas las peticiones tienen que ver con Dios y no con nosotros. Eso quiere decir que el alma que ora tiene que ser un alma que ha muerto al yo, que ha muerto al ego, que ha muerto al egoísmo, que conoce a Dios, que tiene celo por el nombre de Dios. Dice, primera petición, que tu nombre sea santificado. Su nombre, primera petición, su nombre. Segunda petición, que venga tu reino. El reino de Dios viene a la tierra cuando la palabra de Dios es predicada, cuando el evangelio es predicado, cuando los hombres se arrepienten y se vuelven a Cristo. Y llega el reino de Dios. Y debemos pedir como prioridad que el reino de Dios venga acá a la tierra. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Como en el cielo, así también en la tierra. En el cielo, en el trono de Dios, los ángeles todos hacen lo que Dios dice. La desgracia de la tierra es que en la tierra no se hace lo que Dios dice y por eso hay tanto dolor y por eso hay tanto sufrimiento. Cuando en nuestra vida hagamos exactamente lo que Dios dice, vamos a tener paz, vamos a tener bendición. Cuando nuestra familia entienda que hay que hacer la voluntad de Dios, nuestra familia va a tener paz, va a ser bendecida, va a ser prosperada. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que pidas que se haga la voluntad de Dios. ¿Recuerdan cuando Jesús va a morir y está en el huerto del Getsemaní? Si es posible, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, porque Jesús sabe que la voluntad del Padre es agradable, es buena y es perfecta. Hágase tu voluntad. Ese es el inicio de una oración eficaz que debe ser hecha a solas. Hágase tu voluntad. Esto cuestiona, esto modifica, esto determina lo que podamos pedir a partir de allí. Hágase tu voluntad. Así como se hace en el cielo, que se haga aquí en la tierra. Que se haga en mi vida, que se haga en mi familia, que se haga en mis hijos. Tu voluntad. Tu voluntad. Y cuando decimos esto, inmediatamente hay muchas peticiones que deben cambiar. Inmediatamente ahí estamos conectados con la mente y con el corazón de Dios. Y las peticiones que vienen a continuación tienen que ver con las necesidades físicas, el pan de cada día, dánoslo hoy. Las necesidades del alma, la primera necesidad es la necesidad de ser perdonado. Y perdona nuestros pecados, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La principal necesidad del ser humano, del alma, o sea, la principal necesidad de tu cuerpo es el pan de cada día, que incluye tu ropa, tu comida, tu vestido, el techo, todas las necesidades físicas, el pan de cada día, dánoslo hoy. Pero la necesidad del alma, la principal, es ser perdonado por Dios. Pero esa necesidad tiene una condición, que nosotros también perdonemos. O sea que el acto de perdonar es algo que se debe hacer en medio de la oración. Tú debes perdonar, soltar, bendecir, orar por la persona. Primera necesidad del alma, ser perdonado. Segunda necesidad, vencer la tentación. Versículo 13, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No nos metas en tentación, líbranos del mal. O sea, no nos metas en pruebas que no podamos soportar. No nos tientes más allá de lo que podamos aguantar. Líbranos de la tentación, dice la petición. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y vencer el mal. En los otros evangelistas dicen, líbranos del maligno, personificado, refiriéndose específicamente a Satanás. En el libro de Job estuvimos mirando cómo el diablo a veces pide personas para ser probadas. Y nosotros podemos también ir al trono de Dios
con mayor confianza y con mayor seguridad que el diablo, porque nosotros somos hijos de Dios y podemos decirle a Dios: Señor, líbranos de las acechanzas del mal, líbranos, Señor, de las acechanzas del diablo, y ayúdanos a vencer toda tentación que haya sobre nuestras vidas. Dejamos aquí porque el tiempo se nos agotó. Hasta aquí llegamos, hasta el Padre Nuestro, y vamos entonces a orar, a pedirle a Dios que nos ayude con tanta enseñanza.